Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Recordemos que estamos en el estudio del Gran Yo Soy. Hoy vamos a hablar acerca de Yo Soy la Luz del Mundo, ¿no? Que está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan, capítulo 8, versículo 12 dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Bueno, yo les he dicho en estos días la importancia de entender que Juan trata de mostrar el evangelio de él como la nueva zarza. Los que saben un poco acerca del texto que está en Éxodo capítulo 3, del 2 al 10, ustedes van a poder ver una figura en donde a través de una zarza se le presenta el ángel de Jehová y allí la misma voz de Dios, hablándole a quién, a Moisés. Y le dice: quítate el calzado porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es un lugar sagrado, ¿sí? Lo curioso es que cuando ustedes miran es que en ese momento hay una zarza que podemos hablar que es un árbol de cierta forma con chamiz, o sea que ya está seco, y que regularmente la zarza cuando se seca se consume de una manera muy rápida. O sea, la zarza, de pronto para los que no saben, es algo que está expuesto solamente como pequeños trozos de madera, pues también con puntas, ¿no? Porque de ahí viene el tema del zarzal, ¿no? O sea, es un árbol que tiene de pronto algún tipo de espina. Al estar seco, esa zarza se consume demasiado rápido, ¿sí? Y no solamente eso, sino que cuando él ve la visión, puede que haya tenido ramas, puede que haya tenido lo que sea, pero para él es algo de bastante importancia el ver que no se consumía. Entonces, es algo que de pronto en el momento cualquier persona lo notaría, ¿no? Y él no fue la excepción. Ustedes ya han visto en las películas de Hollywood que siempre hay una bola como que le llaman bola de estambre, ¿sí? Que es una bola que se hace en el desierto, que es como con pedazos de rama, ¿no? Y se hace esa bola con pedazos de matas y toda esa vaina y va corriendo. Entonces, el zarzal tiene en cierta forma una cantidad de pedazos de rama y que se entrelazan, y eso hace que el momento de tender algo de fuego, pues que se consuma de una manera muy rápida, ¿sí? Entonces, cuando él estaba observando eso, para él fue algo demasiado importante. Dijo: voy a ver qué está aconteciendo allí, dice Éxodo capítulo 3. Le pareció un fenómeno muy extraño. Entonces, obviamente, pues él conoce un zarzal y él sabía que el zarzal tenía algo muy peculiar, algo muy extraño, ¿cierto? Lo raro es que en ese zarzal ardía y ardía el fuego y no se consumía. Y hoy le estaba mostrando a mi esposa que en San Google busqué yo ahí significado de la zarza. Entonces decían: es el corazón del hombre que no se consume, que puede tener fuego ardiente en su corazón, pero que no se consume. Le decía a mi esposa, decía: esto es una locura. Imagínese donde eso fuera así, donde la zarza simbolizara el corazón del hombre. Estaríamos perdidos. Usted dice: ¿cómo me puede decir eso? No, San Google tiene la razón. Ese es el peligro de ver tanta basura por internet. Y es que la realidad es que no es el corazón del hombre. Y eso se lo quiero mostrar el día de hoy, ¿sí? Quiero que vayamos a Juan capítulo 1. Este texto, como otros textos en Juan, ustedes les va a parecer algo muy curioso, y vamos a tocar otro texto en donde él habla acerca de la luz de los hombres. De hecho, Juan utiliza muchísimo la palabra luz, ¿sí? ¿Y por qué utiliza la palabra luz? Por algo que le quiero mostrar a usted a continuación. Y es que Juan trata de mostrar a Jesús como el que estaba en el inicio de la creación, como el que se le aparece a Moisés en la zarza, y lo trata de mostrar aquí como el ego en mí, o sea, como yo soy el que soy, ¿sí? Le trata de mostrar en su evangelio Juan a toda persona que lo lea, le trata de mostrar que el evangelio de él es la nueva zarza.
¿sí? Y cuando hablo del evangelio de él, es de Jesucristo, ¿sí? Porque él es el que da testimonio de lo que hizo Jesucristo. Entonces, hoy quiero que usted se dé cuenta, mire que hace poco yo expuse el ego Amy, yo soy el pan de vida, ¿sí? Hoy quiero reforzar la importancia de la palabra. ¿Por qué la importancia de la palabra? Porque muchas personas tienen en poco la escritura. Y les voy a mostrar a ustedes que desde el inicio del tiempo hasta aquí Juan se está dando evidencia de que él va a ser la única esperanza del hombre y que él es la luz del mundo. Desde el inicio, desde Génesis capítulo 1, él va trazando una línea. De hecho, en Isaías dice, porque una gran luz ha visto la humanidad, una luz que nunca conocieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hombres andaban en oscuridad. ¿Sí? En Isaías es categórico la luz también. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1. Hoy vamos a leer, ¿sí? Y es importante que utilicemos la Biblia para que ustedes puedan constatar de que lo que yo le estoy diciendo a ustedes es verdad. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estoy hablando de Génesis. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Jesucristo, pero mire la importancia porque lo está llevando a Génesis. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí viene la salvación gratuita, por gracia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, mire lo que está diciendo acá, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Abro un paréntesis aquí termino de leer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué pasó con la zarza? En la zarza, Él trató de darse a conocer ¿a quién? A su pueblo. Primero a Moisés. Y Moisés sería el mensajero, ¿cierto? Pero dice, y el ángel de Jehová se le apareció. La palabra ángel, y de hecho el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, aunque hay una gran controversia teológica, algunos dicen que el ángel de Jehová no era Jesús. Pero el ángel, la palabra ángel, ¿sí? Melech, en el Antiguo Testamento significa mensajero. Entonces a Jesucristo se le mira, según este texto, como el mensajero divino. Y de hecho él envía un mensajero antes que él, llamado Juan el Bautista, ¿cierto? Pero mire cómo resalta él lo siguiente, dice que Juan fue enviado a dar testimonio de la luz, como su servidor en este momento está dando testimonio de la luz. O sea, yo, pero yo no soy la luz. Como Juan tampoco lo era según lo que ustedes vieron en este texto. ¿Y esto por qué yo lo digo? Porque hay muchas personas y hay muchas denominaciones que endiosan a sus pastores y creen que sus pastores son la luz. Ese es el problema. Hay muchas personas que, mire, de verdad, y tenemos un tema ahí con el ungido de Jehová. Le damos atribuciones a hombres que ni siquiera son permitidas en la misma escritura. Ninguna persona está por encima de Jesús, sino nosotros como siervos, no podemos ser mayores a nuestro Señor. Pero lo que he dicho siempre todo esto, aquí en este ámbito, en el mundo, y en el mundo de las iglesias están los apóstoles, profetas, están los evangelistas, maestros, y unos se supone que tienen más cargos que otros, cuando la palabra también apóstol es algo que en el griego significa ¿qué? Mensajero. Entonces su servidor, como Juan el Bautista en aquel entonces eran simples mensajeros, somos mensajeros, ¿sí? Pero aquí le está diciendo a usted que esa luz que les mostré yo en Juan capítulo 8, cuando él dice, yo soy la luz del mundo, es una luz que según Juan capítulo 1, le está diciendo, es la misma luz que hubo en Génesis capítulo 1. Ahora vamos a Génesis capítulo 1. Y usted va a mirar una concordancia maravillosa, ¿sí? Entonces, regularmente,
estos textos son muy poco estudiados, ¿sí? Entonces, Bereshit bara Elohim, et Haaretz, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Recuerde que el verbo estaba desde el inicio, según Juan, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice acá, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Les voy a hacer a ustedes una pregunta desde ya. Miren lo interesante que va a ser esta predicación el día de hoy. Yo le voy a preguntar aquí a una de las personas que está acá, ¿de qué color es este saco? ¿De qué color es este saco, Sergio? Azul. Pero si yo apago la luz, ¿de qué color sería este saco? Sería negro. La luz es la que permite que usted haga un juicio acerca de qué color tiene este saco. Yo le muestro a usted una naranja y yo le pregunto a un niño qué color tiene la naranja y me va a decir naranja. Pero ¿por qué el niño sabe que es naranja? Porque la luz se lo permite ver. Y quiero desde ya decirles a ustedes una cosa. Esta es la importancia de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la luz verdadera, nosotros podemos dar un juicio verdadero. Entonces, cuando ahorita vamos a tocar un texto en una conversación entre Jesús y Nicodemo, le dice, es necesario que nazca en agua y en espíritu. ¿Por qué? Porque si la persona no nace de nuevo, si no se niega a sí mismo y no nace de nuevo, su juicio no va a ser objetivo, sino subjetivo. ¿A qué me quiero yo referir? O sea, si una persona no tiene la luz de Cristo en su interior, en realidad la escritura y todo lo que tenga que ver con Dios le va a parecer una locura, le va a parecer increíble. Por eso es que para los que no conocen de Dios, la predicación del evangelio es locura. Eso está escrito. ¿Por qué? Porque no tienen un juicio verdadero. Entonces, cuando nosotros vamos a ver una relación de estos dos textos según Juan capítulo 8, Génesis capítulo 1, y usted se va a dar cuenta de algo tremendo. Mire, vamos a volver a Juan capítulo 8. Y hay una discusión teológica tremenda alrededor del capítulo 8 porque muchos dicen que este texto de la mujer adúltera no debería estar antes de la luz del mundo. Pero para mí tiene total coherencia. Hay muchas personas que dicen que fue un añadido que debería estar en otra parte. Y hay una discusión muy fuerte alrededor de esto. Pero a mí me parece que el Espíritu de Dios permitió que fuera colocada allí de manera estratégica. Y se lo voy a mostrar por qué. Antes de que él diga, yo soy la luz del mundo, hay un texto que es la mujer adúltera y todos conocemos ese texto. Digo, la mayoría de los cristianos. Si usted de pronto no conoce este texto, relata de que en cierta ocasión el Señor Jesús estuvo dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces, él está allí enseñándole al pueblo, pero los escribas y fariseos, los cuales, sí, señor, en algunas ocasiones se acostaban con prostitutas, los cuales financiaban toda esta cantidad de porquerías, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Ellos venían y le traían a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Ellos estaban esperando que una mujer cayera en adulterio para agarrarla, llevarla al Señor Jesús. O sea, ellos tenían todo planeado. Y la llevan ante el Señor Jesús y le dicen, en la ley de Moisés, ¿sí? En la ley de Moisés, ¿qué decían acerca de una mujer que fuera sorprendida en adulterio? Decía que tenía que morir apedreada. Entonces le dicen, en la ley de Moisés está escrito esto, esta mujer tiene que morir apedreada, ¿sí? Apenas sea sorprendida en adulterio, tiene que ser sacada fuera de la ciudad y tiene que agarrar todo el mundo una piedra y agarrarla a pedradas, ¿sí? Entonces, noten que el Señor Jesús hace algo, se agacha y empieza a escribir en la tierra. ¿Qué fue lo primero y a qué está atribuyendo Juan en el capítulo 1 que hizo Dios, que hizo Jesús? La tierra, ¿sí? El mundo fue hecho por él. Y de hecho lo está atribuyendo porque está relacionando Génesis capítulo 1, cuando la tierra era caos y vacuidad. Entonces está diciendo que él creó la tierra. Entonces le traen a esta mujer, la ponen ahí en medio y el Señor Jesús lo único que empieza a hacer es a tocar la tierra y a escribir en la tierra. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Hay muchos que dicen que misericordia quiero, hay otros que dicen que yo vine con amor y hay una cantidad de cosas que no dice la Biblia, entonces por lo tanto no vamos a tocar allí. Son puras suposiciones, supersticiones y una cantidad de cosas. Lo importante acá, y este es un mensaje para toda aquella persona que tiene el mundo al revés y lo tienen añicos, tiene situaciones que piensa que jamás va a poder resolver.
Le hago yo una pregunta. Esta mujer iba a morir. Ya estaba resignada, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Empieza a escribir en tierra. Y les dice, todo aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Todas las personas que tomaron su piedra, dice que desde el más grande hasta el más chico, viceversa, sueltan su piedra y se van. Y le dice a la mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Dicen, no, no están. Pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Y después viene la gran declaración. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero está en el mismo contexto de la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque la mujer adúltera simboliza y simplifica algo que está en Génesis capítulo 1. Usted dice, ¿qué es? El caos y la vacuidad. El desorden. Cuando Dios viene a la vida de una persona, regularmente Dios fracasa a esa persona. ¿Por qué? Porque es necesario que para que empiece a haber orden, Él sea manifiesto como la luz. O sea que si Él no viene a su vida como la luz, usted puede estar en el cristianismo y siempre va a tener una forma de ver el mundo de manera subjetiva, no objetiva, no con los ojos de Él. Ese es el problema. Cuando Cristo viene a la vida del hombre, muchas veces el hombre está en caos y vacuidad. Ese es el tema. O sea, Cristo viene cuando el ser humano está completamente destruido. Esta mujer estaba completamente destruida por su pecado y la iban a matar. ¿La luz se manifestó en ese momento? Claro que sí. En ese momento esta mujer había perdido completamente toda esperanza. Además, recordemos que es una mujer que se dedica a la prostitución. Viene, se le presenta al Señor Jesús y le dice, vete y no peques más. Yo tampoco te acuso, yo no te juzgo. Lo primero que usted debe entender algo es que Dios conoce su desorden. Mire esto. Mire, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dígame una cosa, ¿Dios hizo un juicio acerca de la tierra en Génesis capítulo 1? Claro que sí. Porque todo era oscuridad. Entonces, Él dijo, sea la luz. La luz le permite a usted identificar y dar un juicio acerca del color, de lo que hay. ¿Me explico? O sea, usted dice, esta naranja, digamos que aquí tengo una naranja en mi mano, que no la tengo, pero digamos que la tengo. La naranja es naranja, ¿no? De color naranjo. ¿Qué sucede? Que si yo apago la luz, ¿usted cómo puede decir tan siquiera que yo tengo una naranja en la mano? No lo puede decir. Porque no la ve. ¿Me explico? Usted sabe que la naranja es naranja porque usted ve el reflejo de la naranja porque la luz refleja el color en sus párpados. Ese es el tema. Pero si no está la luz, usted no puede dar un juicio acerca de lo que usted ve. De hecho, no sabe por dónde caminar. Cuando Él viene, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Elohim. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién podía ver el desorden? ¿Quién puede ver aún en la oscuridad? Dios. Pero lo primero que Él hace para empezar a traer orden es crear la luz. Entonces, cuando Juan está diciendo acá, le está diciendo a usted, Él es el verdadero juicio. Él es la verdad. Él es el que viene a traer la luz de los hombres. Pero el problema es que los hombres no le recibieron. A los suyos vino, según Juan capítulo 1, pero los suyos no le recibieron. Porque no lo identificaban como la luz. Ellos ya tenían una forma diferente de percibir la luz. Y esa forma diferente fue la que obtuvieron Adán y Eva, después de que comieron el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol lo que hace es que nosotros veamos una percepción de la realidad completamente diferente, una percepción distinta, en donde nosotros a lo que Dios le llama bueno, nosotros le llamamos malo. Por ejemplo, Dios creó al hombre desnudo y a la mujer también, pero cuando llega Dios, Elohim, a buscar al hombre, lo primero que sucede es que ellos ya miraban con otros ojos, por lo tanto ellos se consideraron desnudos. Pero ¿usted quién le dijo que eso era problema para Dios? Si ven que el no tener la luz verdadera le hace a usted dar un juicio incorrecto acerca de las cosas,
Por eso es que la escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada, que toda espada de doble filo. Y parte el alma en dos y discierne los pensamientos, porque la palabra es la luz. Por eso es que él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra y por la palabra fue hecho el universo según Hebreos. Entonces, cuando a mí predicadores como Dante Gebel y otros hombres no me utilizan la palabra, para mí eso es una abominación. Por muy bonito que hablen, muy chévere, para mí esa es una abominación terrible. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que le puede ayudar a usted a discernir correctamente con los ojos de Dios. Entonces, Dios viene a la mujer adúltera. Jesús viene y le dice, yo no te condeno. Ya hizo un juicio. ¿Por qué? Porque la mujer en ese momento se dio cuenta de que la ley y los representantes de la ley la querían matar. ¿Cierto? Pero él, que es la verdad de Dios ahora, por eso es tan importante entender Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas, antiguamente, anteriormente, a través de sus siervos los profetas, a través de los ángeles, hoy habla a través de Jesucristo. O sea, la interpretación de la ley debe hacerse a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. De lo contrario, usted va a seguir teniendo una manera subjetiva de poder ver la norma. Para usted va a ser un estorbo la norma. Y de hecho usted va a creer que va a poder cumplir todos los 613 códigos de la ley mosaica. Ningún ser humano lo puede hacer. Pero ojo, usted le dice a un adventista que usted no puede cumplir la ley y de una vez se escandalizan. Pero yo le pregunto a los adventistas y conocen toda la ley y dicen, sí, los 10 mandamientos. No, mi querido amigo. Son alrededor de 613 códigos. Y de hecho, Santiago capítulo 2, versículo dice que todo aquel que trate de cumplir la ley, pero hierre en un solo punto, ha incumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque el único que puede cumplir la ley completamente es Jesucristo. Ah, ¿eso quiere decir que yo puedo hacer lo que a mí se me dé la regalada gana? No, porque la ley es buena. Dice Romanos que la ley es buena si se utiliza legítimamente. ¿Para qué se utiliza la ley? Para que nosotros nos demos cuenta de lo alejados que estamos de Dios. En ese momento la mujer adúltera entendió que estaba alejada de Dios. Entendió que ni siquiera el Hijo de Dios la venía a juzgar. Y después relacionan a esta mujer en otros textos, hablando de su conversión. La relacionan, ¿no? Porque en realidad nadie tiene certeza de que si es la misma adúltera, ¿no? Aunque algunos textos la relacionen. En eso también hay otra polémica, ¿sí? Teológica. Pero aquí lo importante es ver el juicio que tiene Dios en ese momento a través de su Hijo Jesucristo. Le dijo, o sea, los representantes de la ley eran los escribas y fariseos. Y ellos querían llevar a cabo la ley, pero imagínense donde Jesús permitiera que ellos apedrearan a esa mujer. Ahí no hay gracia. Ahí lo único que hay que es juicio. Entonces, en Génesis capítulo 11 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. En otras versiones como la Pechita, y me parece también que la Septuaginta dice, y él incubaba en la superficie del abismo. Y lo primero que hace Dios es traer juicio a través de la luz. Y la gracia de él empieza a manifestarse a través de que él empieza a separar las lumbreras, él empieza a separar las aguas de la tierra, él empieza a crear todo alrededor. Entonces, si usted hoy tiene la vida, y esto no es una charla motivacional, pero sí es una charla que usted le debe dar mucha alegría, si hoy usted tiene la vida hecha nada, déjeme decirle algo, sí va a venir un juicio, ha venido un juicio y posiblemente usted esté destruido. Lo importante aquí es entender algo. Claro, Dios al culpable no lo toma por inocente, ¿sí? Pero algo que sí viene a hacer Dios en la vida de una persona es empezar a poner orden. O sea, Dios no se contenta con el caos y la vacuidad, sino que Él empieza aquí a hacer lo de Génesis capítulo 1. De hecho, yo hice una serie acerca del verbo y hablé acerca de todo el inicio del Génesis, hablando de que es sombra y figura del creyente. Y aquí lo podemos ver en Juan. Está comparando a Jesús en Juan capítulo 1 con Génesis capítulo 1, como el principio de todo. Usted tiene problemas en su vida, a Dios le encanta eso,
porque es el principio para poder él tratar con su vida. Pero a las personas no les encanta tener problemas. Y obviamente a ninguna persona le encantaría tener problemas. Pero de hecho a Dios le gustan los problemas. Porque Él siempre provee los problemas con el propósito de que el ser humano venga a Él. Y de hecho el propósito de la ley es que el ser humano se dé cuenta de su condición. Ese es el propósito de la ley. O sea, el propósito de la ley es que yo me dé cuenta de lo pecador que soy. Y al darme cuenta de lo pecador que yo soy, la ley me lleve a considerar a Dios. O sea, me explico. ¿Esta mujer consideraba antes a Jesús? No. Pero los representantes de la ley, por algo que Dios predestinó y quiso que fuera así, desde el inicio del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dijo, estos inútiles que se dicen representantes de la ley, van a llevar a esta mujer y la van a llevar ante los pies de Cristo, ante los pies de mi hijo. Y mi hijo, claro, va a hacer un juicio correcto, porque lo primero que hace él les dice a ellos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No solamente puso en juicio a esa mujer, sino también los puso en juicio a todos. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y tú, quien quiera que seas, en tanto que juzgas a otro, te condenas a ti mismo y amontonas juicio para el día del juicio y el justo juicio de Dios, ya que Dios juzgará con justicia. Es que usted piensa que no, que Dios va a llevar con usted la rosca, la llavería, de que Dios, mejor dicho, se va a olvidar de quién es usted. No, nosotros todos somos personas que merecemos la muerte. Y después de que Él perdona la vida de esta mujer y le dice, yo tampoco te juzgo, le dice, ven y reconcíliate con el Padre, venga, no peque más. Le dice, ven y reconcíliate con mi Padre. ¿Sí? Entonces de ahí en adelante usted empieza a ver un discurso de Él. Y ahí en Juan capítulo 8 usted mira que Él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Él se establece como la luz verdadera y dice, el que me sigue a mí nunca tendrá oscuridad. No andará en tinieblas. Por eso está la gran discusión de la vida. Mire, el que sigue a Jesús cumple la ley. Punto. Por amor, no por imposición, no porque los encargados de la ley, que de hecho en la actualidad hay mucha iglesia legalista, no porque los adventistas lo lleven a usted a cumplir la ley, sino porque sencillamente Cristo va a habitar en el corazón. Por lo tanto, usted se va a enamorar de la Biblia, se va a enamorar de la palabra, porque la Biblia le va a alumbrar a usted la vida. Ese es el poder redentivo que tiene la Escritura, porque es el mismo Jesús. Ay, ahora usted me está encerrando al Señor Jesús en 66 libros. Como dijo antes, es imposible que me encierren a Dios en 66 libros. Pero los 66 libros me dan testimonio de Él. Me dan el conocimiento. La fe viene por el oír y el oírla por la palabra de Dios. Es imposible que usted obtenga el conocimiento de Dios, la mente de Dios, sin la Escritura. ¿No les parece fascinante el discurso de Juan? Mire, la zarza ardiendo, no le estoy diciendo que sea de noche o de día. Lo importante es que Moisés vio que no se consumía. La zarza es Jesús, no el corazón del hombre. Y no se consume porque el juicio no pudo consumir a Jesús, porque en él no se halló pecado. El fuego, los que saben algo de Biblia saben que el fuego trae juicio, purifica. Pero allí estaba el Señor Jesús, vino el ángel y se le mostró. Vamos a Éxodo capítulo 3. A mí me parece esto fascinante porque cuando nosotros empezamos a ahondar un poco más acerca de estos textos, usted se va a dar cuenta de que todo está conectado, mi querido amigo. Mire, todo está matemáticamente conectado. Y esto es maravilloso. Mire, Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. El ángel de Jehová en una llama de fuego. Eso quiere decir de que el ángel estaba en medio del fuego. El ángel era la zarza. Él era la zarza. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces estaba la zarza allí y allí él puede ver el ángel.
al mismo Señor Jesucristo según Juan capítulo 1. Sí, ya les muestro allí en Juan. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Claro, es algo impresionante. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El calzado de los pies es el camino. O sea, despójate completamente de tu camino. Te voy a dar un nuevo camino. Como en Génesis capítulo 1 empezó a hacer las cosas completamente diferentes para la vida de la humanidad. Crea la tierra, crea los cielos y todo a su alrededor, pero todo empieza a verse a través de la luz. Usted puede ver la lumbrera mayor, que es el sol, y él nos permite a nosotros identificar qué hay. Es un acto de gracia y de misericordia que nosotros podamos ver la luz del día. Somos privilegiados, porque ella nos permite juzgar qué hay adelante, decir qué hay adelante. Amén. Entonces, cuando usted mira acá y va a Juan capítulo 1, usted se va a encontrar con algo. Dice, en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Por qué menciona aquí en Juan capítulo 1? ¿Por qué viene a meter ahí a Moisés? Si está hablando del verbo. Y está hablando de Jesús, ¿no? Que es el verbo. Pero mire, lo mete acá. Lo mete acá, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que el lenguaje que se utiliza en la actualidad es el lenguaje de la gracia y de la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque la ley sin Jesús está incompleta. Jesús es el que le viene a dar el verdadero sentido a la ley. La ley no se hace para que usted se sienta culpable. Y si ha de haber alguna culpabilidad en usted, se hace para que usted vaya y descargue esa culpabilidad y la deje allí a los pies del altar, en su lugar de oración. Que lo deje a los pies de Cristo. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Pero hay personas que creen que para agradarle a Dios tienen que cumplir los 613 códigos. Ni siquiera los conocen. Lo primero que tienen que hacer es, vamos a ir a Juan capítulo 3, y mire que todo está dentro del mismo contexto. Mire, si yo me pongo a mostrarles a ustedes las veces que Juan habla de la luz, créame que me quedo corto acá. Habla muchísimo de la luz, porque el centro de lo que quiere hablar Juan en el ego eimi, o sea, yo soy, está poniendo la luz por encima de todo. Está diciendo, Jesús es el inicio de todo, por quien todo fue hecho. Y está diciendo, Moisés tuvo una verdad revelada a través del ángel de Jehová, pero esa verdad fue a medias. Mas ahora viene Jesucristo quien la complementa y dice que en él está la gracia y la verdad. ¿La verdad por qué? Porque, vuelvo y lo repito, la ley sin Jesús no puede ser verdadera. La ley se cumple en Jesús. No crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas. No, yo no he venido a abolir, sino a cumplir, digo el Señor Jesús. ¿No les parece maravilloso? Cuando yo entendí esta verdad, a mí se me quitó un peso de encima completamente. Porque entendí que yo, no, o sea, que en mí no estaba esa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Dejarme mover por la palabra, por el Espíritu de Dios. Pero hay personas que ni leen la Biblia. ¿Cómo pueden vencer la carnalidad? No pueden. Ahorita vamos a ver Romanos. Vamos primero a Juan capítulo 3, versículo 19. Después de ese versículo maravilloso que nos encanta a todos, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 dice, ¿sí o no? Nos encanta ese versículo. Lo que no nos gusta ver es lo que ese versículo trae de ahí para abajo. ¿Sí? Mira lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí, todo mundo, ay, qué inclusividad hay acá, no, mejor dicho, me siento de la banderita y todo ese tipo de cosas de arcoíris y toda la cuestión ahí, que viva el amor plural y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta ahí, punto. Hay un punto ahí, ¿no? De versículo 18. El que en él cree no es condenado. Ay, o sea que hay que creer en Jesús. Entonces ya no es inclusivo, sino ya es exclusivo. ¿Sí o no? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¡Ay! Ya no hay inclusividad ahí. Dice que si usted no cree, es condenado. ¿Cierto? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Mire lo que dice acá, versículo 19, y esta la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ay, pero es que a mí no me gusta ese Jesús que se la pasa diciéndome que yo ando haciendo lo incorrecto. A mí me gusta el Jesús que me dice que yo estoy bien y que se la pasa afirmándome, moviéndome la cabeza como los perritos de los taxis. Así. Entonces, a mí me gusta el Jesús que está diciéndome para todo sí. A mí no me gusta el no, me gusta el sí. ¿Sí? Y mire lo que dice acá. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. O sea que las obras de los seres humanos deben ser manifiestas que son hechas en Dios. El cumplimiento de la ley no es para gloria del hombre. Ay, Señor, yo cumplo los 10 mandamientos. Y es que yo soy muy santo, muy puro, muy sin defecto y sin mancha. Ningún ser humano lo es. El único que puede cumplir la norma es Jesucristo. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer esto, de que no somos nada. Es que nosotros tenemos un pensamiento completamente erróneo acerca de las cosas, porque no venimos a la luz, sino todo lo vemos de manera subjetiva, no de manera objetiva. Y hablando objetivamente, estoy hablando de la manera de Dios, no objetivamente a la manera del hombre. Quiero ser claro y categórico con esto. Ningún ser humano tiene una forma de ver objetiva. El único que sabe qué es y qué no es Dios, porque aún en medio de la oscuridad, Él se movía sobre la faz del abismo. Él conocía que había al inicio de todo. ¿Cómo me puede decir alguien que puede saber y discernir qué hay en la oscuridad? El único que sabe qué hay y qué no hay es Dios. Amén. Mire lo que dice Romanos, no lo busquen, se lo voy a leer. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la palabra. Y esos son guiados por Dios. La otra semana se viene Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les hago un adelanto. Usted no puede identificar ningún camino si no tiene luz. Usted no puede identificar la verdad si no la puede leer. Y usted no puede identificar la vida si Dios no le ha dado a usted vida. Como en el verbo se está diciendo desde el inicio, el verbo era la vida de los hombres, es la vida. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. El tema aquí es que hay hombres en la actualidad que tienen el evangelio de la prosperidad y estos personajes se han encargado de venderle a usted una verdad y una luz que no es la luz. Porque hablan de una manera subjetiva, hablan de una manera mentirosa, porque no conocen la luz. Y lo berraco es que en los últimos y en los postreros tiempos muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Lo raro hay en todo esto, y digo raro porque para muchos será raro, es que el Señor les dirá, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Porque no pertenecieron y no vinieron a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Porque el que practica la verdad viene a la luz. La pregunta a usted que me ve allá a través de la pantalla, a las personas que están aquí, ¿practican la verdad? La verdad hay que practicarla todos los días. Y la verdad hace parte del morir al sí mismo. ¿Cómo así? Porque el discurso que le está dando Juan, capítulo 3 en adelante, es el discurso que se le está enseñando a un supuesto maestro llamado Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, es necesario nacer de agua y de espíritu. Entonces Nicodemo hace la pregunta más estúpida que usted puede llegar a imaginar para un intérprete de la ley. Le dice, ¿cómo así tengo que volver a meterme al vientre de mi madre y volver a nacer? Es estúpido lo que está diciendo él. Le dice, tú que eres maestro y no enseñas bien, no sabes de lo que estás hablando. Pues lo que nosotros sabemos, hablamos. O sea, él sabe, porque él es la verdad. Él es la luz. Nicodemo tenía una forma de ver mentirosa. El que le está hablando es la luz del mundo. Y le está diciendo, tiene que nacer de nuevo. Por eso el que practica la verdad, la practica todos los días. Todos los días tiene que usted nacer de nuevo. Eso de que le dicen a uno en las iglesias que uno nace de nuevo con la oración de fe, es lo más herético que usted se puede llegar a imaginar. De hecho, la sola oración de fe es una completa herejía. Porque a Dios no le sirve de que usted de dientes para afuera le diga, Señor, te voy a servir. No, Dios lo toma en serio.
Porque dice la escritura, tú eres hombre aquí en la tierra, Dios es Dios en los cielos. Así que lo que usted prometa, cúmplalo. Entonces, me va a obedecer, dice Dios. Se va a someter a mí. Ahí está el problema. Mire, esto es tan serio que el pueblo de Israel se le presenta el gran contrato, que para los que no saben, Deuteronomio 28 es un contrato. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a decir, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu bestia, bendito tus ganados, tu arteza de amasar, tu economía atrás. Eso nos encanta a nosotros. Pero el versículo 15 en adelante dice, hay un título que dice, consecuencias de la desobediencia. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y mire que son alrededor de 60 y pico versículos hablando acerca de lo que le puede llegar a usted ocurrir si usted no cumple con la ley. Todos los mandamientos de la ley de Dios se tienen que cumplir al pie de la letra en Cristo Jesús. Pero ellos no tenían a Cristo. Entonces iban a tratar de obedecer la ley mosaica sin Jesús. Entonces, eso lo que va a hacer es que esas personas fueran llevadas a una mentira. ¿Por qué? Porque una verdad a medias es una mentira en potencia. O sea, usted me está diciendo que la ley es una mentira. No. Lo que le estoy diciendo es que ellos se hicieron una idea de Dios en el momento en el que les fue entregada la ley. La ley es la verdad. ¿Cuál es el problema? Que la ley no se puede interpretar según el intelecto humano. La ley se puede interpretar solamente en Cristo. En Éxodo capítulo 19 y 20 está el gran juramento. Y Dios le manda a decir a través de Moisés al pueblo, yo le dirás así al pueblo, yo los saqué a ustedes de Egipto. Y los voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Prometen obedecer, prometen hacer esto, prometen cumplir mi norma, prometen mis mandamientos. Si ustedes cumplen mi palabra, ustedes para mí van a ser una nación de reyes y sacerdotes. Pero el pueblo no tenía a Jesucristo. Me refiero al pueblo que estaba cruzando el Éxodo. Como hay muchas iglesias que en la actualidad tienen a un pueblo muy parecido al Éxodo, que Dios les da el maná y se empiezan a quejarse y piden carne y Dios les da la carne y empiezan a vomitarla por las narices. Porque la norma se debe obedecer en Jesús. O sea, les voy a poner un ejemplo práctico. Tengo una debilidad. Todos tenemos debilidades. Esa debilidad no la debe usted esconder de Dios. ¿Qué tiene usted que hacer con esa debilidad? Exponerla delante de Dios. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo en el Génesis. Muy fácil, muy práctico. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Empezaron a coser delantales de hojas de higuera. Tienen un problema esos delantales, que los delantales duran muy poco porque son hojas. Entonces, en un movimiento brusco, al otro día, esos delantales, ¿qué pasa? Se rasgan y se caen. Y no piense que era que tenían fique o tenían cuerdas o tenían un lazo para amarrarse en eso. No, nada. Trataban de amarrarlo con las mismas hojas, enredarse en eso, ¿sí? Pero eso se cae. Recuerden que eran personas que estaban acostumbradas a vivir desnudas. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Las hojas más grandes y empezaron a taparse, empezaron a tratar de amarrarse con las mismas hojas. Dígame una cosa, ¿eso se puede sostener? No. Entonces, cuando viene Dios, el problema que ellos tenían era que ellos se percibían desnudos, ¿cierto? Y Él les dijo a ellos, ¿quién les dijo a ustedes que ese era el problema? ¿Quién les enseñó? Les dice. Cuando usted mira terminando el capítulo 3, usted empieza a mirar algo y dice que Dios les hace a ellos vestiduras de animales. Esas vestiduras de animales son sombra y figura de Jesús, porque las hojas de higuera son sombra y figura de la justicia del hombre. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no dura, se cae. Más las pieles de los animales que fueron ahí asesinados para darle un vestido a los hombres, esas pieles sí duran. La gracia dura. ¿Me explico? Entonces, es necesario de que como nosotros tenemos una condición, ¿y cuál es la condición que los seres humanos tenemos en la actualidad? Caída. Es más, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, que pues nosotros somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a justos, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como escrito está, no hay bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque Dios. O sea, todo ser humano tiene el problema de esa enfermedad, la enfermedad llamada pecado, que en el Evangelio se compara el pecado con la lepra.
que empieza a espiritualmente a hacer que se caigan nuestros órganos, nuestras partes del cuerpo. Cuando usted entiende esto, ya le puede dar a usted una interpretación correcta a lo que es la ley de Dios. La ley de Dios está hecha para que solamente Dios pueda ayudarle al hombre a cumplirla en él. Como lo hizo con Adán y Eva, dijo, si el problema es su desnudez, yo voy a darle a usted algo que va a tapar su desnudez. Le voy a dar a mi hijo, dice Dios. Y mi hijo va a estar entre mí y usted. Va a estar en la mitad y yo no voy a mirarlo a usted ni a su cochinada ni la cochina persona que es usted. Voy a mirar es a mi hijo. Eso se llama gracia. Pero el incumplimiento de la norma es la muerte. Y en Éxodo capítulo 19, todos a unísono dijeron, sí, Señor, te vamos a obedecer. ¿Cómo iban a obedecer sin Cristo? ¿Cómo lo podían hacer? Por eso esa verdad se convirtió en una mentira, porque fue una verdad a medias, porque le faltaba el que cumplía la norma. Faltaba Jesucristo. Faltaba el que verdaderamente traería la luz y el cumplimiento de la norma. Por eso es que en Juan lo mete allí. Dice, en Moisés les dio a ustedes la norma, mas mi hijo les va a dar la gracia, que es el favor, y les va a dar a ustedes la verdad. O sea, les va a decir, el propósito de la ley es este. Y la ley, en lugar de alejarlo de Dios a usted, lo que va a hacer es acercarlo. Sin importar el pecado que usted tenga, lo importante es que ese pecado lo debe acercar a Dios, no alejarlo. La palabra pecado es un hebraísmo que significa separar, errar en el blanco. O sea, que usted tire una flecha y que esa flecha dé en otro blanco, que no es el blanco correcto. La palabra arrepentimiento para el judío es una palabra que es contraria a la palabra pecado. La palabra arrepentimiento es volver al blanco. Por eso arrepentir es volver. Ese es el sentido verdadero. Entonces, cuando usted se arrepiente, pues usted vuelve al blanco, vuelve al Padre. Entonces, usted está pecando hoy. Por eso es que fue algo tan importante la oración del pecador penitente. Porque dice el Señor que fue a una sinagoga y encontró al pecador penitente diciendo, Dios mío, perdóname porque tengo esta debilidad, tengo este pecado, soy así. El fariseo estaba ahí al lado, el publicano estaba ahí al lado y le dijo, Dios mío, gracias porque no me permitiste ser igual de pecador a este señor. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Quién creen ustedes que subió justificado primero delante de Dios? Justificado, dice ahí. Yo sé que le estoy dando demasiada escritura en esta prédica, pero es que la verdad, este estudio es fascinante. O sea, esto es un tema que todo lo conecta. A mí me encanta ver que todo lo conecta a la luz. Todo. Todo. Cuando usted empieza a ver desde el inicio hasta el fin, hasta Apocalipsis, todo lo está conectando a la luz. Entonces, pero si usted no interpreta a través de la luz, usted va a tener una forma de ver negativa. Va a tener una forma de ver permeada, una forma de ver que es errónea. El apóstol Pablo lo decía que nosotros vemos como por dentro de un espejo, o sea, como si estuviera el vidrio empañado. ¿Por qué el apóstol Pablo dice es un hombre con tanta revelación, con tanta verdad? Lo está diciendo porque él es consciente de su naturaleza. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues aún lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Sí, mira, o sea, él dice, miserable de mí, reconozco mi maldad. Pero él reconoce que la solución al pecado y al estar preso en este cuerpo es Jesucristo. Por eso es que la ley sin Jesús es una verdad a medias. Solamente con Cristo, y ojo, quiero ser reiterativo, yo nunca voy a decir que la ley es una mentira. Pilas con eso. Lo que le estoy diciendo es que los hombres, como no tuvieron toda la revelación en ese momento que fue el antiguo pacto, no la pudieron tener porque no tenían el nuevo pacto. Entonces tenían una verdad a medias. Solamente cuando viene Cristo se completa la verdadera verdad. Por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida, que lo vamos a ver la otra semana. Pero si usted no viene a la luz, usted no va a poder identificar qué es pecado y qué no es pecado. Y es necesario que usted venga a la luz para que ejercite su vida espiritual. Es necesario que usted venga a la palabra, que usted escuche al predicador. Es necesario que se congregue. Es que no es por capricho del predicador. No es por capricho del predicador que usted utilice una Biblia. Por algo Dios ha permitido que este libro sobreviva a los ataques del hombre.
¿No le parece extraño? Y es un libro muy odiado y también muy amado. Pero lo han tratado de tergiversar, de añadirle, de quitarle, han tratado de mandar mentira, lo han prohibido, lo han quemado. Incluso la iglesia católica en su momento, en sus inicios, lo que trató fue de que no se pudiera leer en el lenguaje original, sino que las misas eran dictadas en latín, cuando la gente no hablaba latín, para que no entendieran y fueran personas, bobos útiles, guiados por ellos. De ahí nace el protestantismo. Pero es necesario que la palabra, como lo hizo Martín Lutero en su momento, sola escritura, sola escritura. Una de las 5 solas de Martín Lutero es sola escritura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con predicadores en la actualidad como Dante Gebel? ¿Qué pasó con la sola escritura? ¿Él va a hacer otra reforma? Es una locura. He visto que el hombre ha cambiado mucho, mire, de verdad, y de hecho, ahí en Palabra y Verdad subí un video en donde el hombre reconoce que antes robaban enlace en las maratónicas. Bien, pero algo que, o sea, para mí él no tiene autoridad. Uy, Fabián, usted está diciendo cosas muy fuertes porque mi dantecito del alma es un siervazazo. Mi hermano, si ese señor no me pone a leer la gente este libro, no tiene autoridad. Porque la autoridad del pastor es este libro. La autoridad no es el pastor. De una vez le digo yo a usted. Por eso es que Juan, capítulo 1, dice que Juan fue enviado como mensajero de la luz, pero él no era la luz. Ningún ser humano, ningún pastor, por muy carismático, bello, hermoso, precioso, que yo soy muy bello, le puede a usted transmitir la verdad. Solamente Cristo a través de ese Señor. Espero ser categórico con esto. ¿Cómo hay personas que en el púlpito ya no utilizan la Biblia? Ahora, usted como creyente, ¿cómo usted puede ir al culto sin Biblia? ¿Cómo usted me puede vivir sin Biblia? Es más, ¿cómo puede tener usted vida de fe sin Biblia? ¿Cómo? ¿Me da pereza? Claro, porque esa es la carne. Mire lo que leí en Romanos capítulo 3, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme al Espíritu, haced morir las obras de la carne, nosotros. Vamos a Romanos, nuevamente. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Murieron espiritualmente. ¿Sí o no? Es que usted está esperando que Dios le mande un rayo si usted no lee su Biblia, para que Él demuestre que está inconforme y que está molesto con usted. No. Cuando usted no lee su Biblia, no viene a la luz. Por lo tanto, sus obras no son manifiestas de que son hechas en Dios. O sea, por lo tanto, usted está muerto. Como lo decía el apóstol Pablo. Porque en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban conforme a la carne. Sarsk en griego. Mire lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu. El Espíritu es lo que nos dio Dios el Padre para que nosotros podamos vencer la carne. Y el Espíritu habla a través de la Escritura. O sea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo crucial. Y les voy a mostrar con un ejemplo cómo Jesús pudo hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu de Dios. Mateo capítulo 4 muestra la tentación. Entonces lo primero que le hace Satanás es mover a Jesús a través de la Escritura. Él le dice, venga, si usted es el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. ¿Cómo en ese momento Jesús hizo morir las obras de la carne? Le dijo, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí él hizo morir las obras de la carne, porque la palabra se antepone a la carne. La palabra es más fuerte que la carne. Le mencionó Satanás nuevamente el Salmo 91, bótate de aquí porque escrito está. Lo llevó al pináculo alto, le dijo, bótate de aquí porque escrito está. A sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. ¿En qué momento? O sea, él podía botarse y él podía hasta flotar, o él podía hacer de que los ángeles lo recogieran, ¿sí o no? Y no caer. ¿En qué momento él hizo morir las obras de la carne? En donde no le dio gusto a Satanás, en donde no le dio gusto a su carne,
porque le daría ira. De Jesús, a mí me gusta mucho una canción de Manimontes que es El Inmortal, porque en ese momento Jesús hubiera podido bajarse de la cruz y les pudiera haber dicho, a ver, venga, ¿qué es lo que ustedes están hablando de mí? Y los hubiera podido achicharrar. Como en este momento a Satanás le hubiera podido decir, hermano, yo soy Dios. Ni siquiera tengo la necesidad de llamar a los ángeles, porque yo soy Dios. No. Él dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Le nombró nuevamente escritura. Está en Deuteronomio. ¿Cómo él contrarrestó las obras de la carne? Con el Espíritu, que es la palabra. ¿Sí o no? Por último le dijo, te voy a dar todo si postrado delante de mí me adorares. El mismo Jesús le hubiera podido decir lo que le dijo a Poncio Pilato. ¿Qué le dijo a Poncio Pilato? Usted tiene autoridad porque mi padre lo permite. Mi padre lo puso usted ahí. Usted tiene autoridad porque mi padre, el Dios Todopoderoso, lo permite. Pero él no. Él nuevamente menciona escritura. Solamente a tu Dios servirás y solamente a él adorarás. También le menciona Deuteronomio. ¿Notan eso? Entonces, ¿cómo el cristiano puede vencer la carne? De esa manera. Es que usted está esperando que el Espíritu de Dios sea Gasparín, el fantasmita amigable. Entonces usted está esperando, usted no quiere vencer su carne, usted quiere ser amigo de su carne. Entonces usted está esperando que Dios venga y solucione el problema por usted. Entonces, no quiero leer la escritura, entonces, ¿qué hace usted? Lo primero que hace es esperar a que Dios le ponga el querer como el hacer. Usted no se quiere tomar el trabajo de conseguir una buena pareja. Usted quiere que Dios haga ese trabajo por usted. Usted no quiere que Dios cambie su vida, usted quiere que Dios cambie su vida por arte de magia. Pero usted no quiere hacer nada. Usted lo que quiere es dormir y esperar a que Dios haga todo el trabajo. Y mi querido amigo, Dios no apoya vagos. Créanme que sí, Él no tomará por inocente al culpable. Y es preocupante. De verdad, las personas viven esperando que Dios les haga todo. Y es más, a veces hasta esperan que el pastor les solucione el problema. Pero no quieren apersonalizarse de su vida, no quieren ser conscientes de que por ello su matrimonio se desgajó, no quieren ser conscientes de que su economía se desgajó también por culpa de ellos mismos, no quieren ser conscientes de nada. Lo que quieren es que Dios les arregle eso de la nada. Y puede que Dios traiga y quiera traer algunas correcciones. Y como lo vimos en Génesis, Él es capaz de hacer de la nada algo. A mí me encanta decirle a Dios, Señor, yo soy nada. Haga con esta nada algo. Pero hay gente que cree que es mucho. Ni siquiera el Señor Jesús en Mateo capítulo 4 le dijo a Satanás que, ¿usted qué? Pobre vos, si es que por mí usted existe. ¿No se dan cuenta? Lo hace con una humildad y con una sencillez y se somete a la escritura. ¿Cómo pueden haber pastores que no se me sometan a este libro? ¿O cómo pueden haber cristianos que se hacen llamar cristianos que no se someten al libro? Hágame el favor. Es una falta de respeto. Por eso es que es indispensable el que usted pueda leer la escritura. Antiguamente la ignorancia era porque la gente no sabía leer. Ahora la ignorancia es porque no leen. Yo le motivo, si usted es un predicador, si usted es un pastor, a que se someta a la Biblia. Que busque a Dios en la Biblia. No busque dinero, ni carro, ni casa, ni beca. Esas son añadiduras, hermano. La verdad, Dios no pelea con eso, de verdad. Mío es el oro, mía la plata, y yo al que quiera se la doy, dice la escritura. No ha salido aún la palabra de tu boca cuando yo ya sé qué es lo que tú quieres. Dios no pelea con eso, de verdad. Pero si Dios no le quiere dar algo a usted, pues no se lo da. Ay, no, yo lo puedo obtener porque a mí se me da la gana. No. Y si lo obtiene, puede ser para su perdición. El hijo pródigo le muestra a usted que es así. Usted quiere dinero, muchas veces ese dinero va a servir para que usted tenga una nueva red social. Puerquitos en acción. Y que usted esté allí en medio de los marranos, charlando con los marranos, comiendo algarrobas. Y posiblemente uno de los marranos le va a decir a usted, oigan, su papá no es que es el dueño de una gran tierra. ¿No le iría mejor con su papá? Yo creo que hasta de pronto él miraría un marrano y el marrano lo miraría y él sentiría que verdaderamente estaba en el lugar equivocado. Pero sí, de verdad en este momento, de verdad yo ando pensando y viendo cómo las personas hacen y luchan por no someterse a Dios.
Es una lucha constante. Siempre nos hemos opuesto a Dios. Mi carne también se opone a Dios. Yo a veces me levanto y empiezo a pensar en la palabra. Y digo, cuando yo pensaba de hecho en este texto, yo decía, ¿qué hubiera sido de mí si Él no llega a mi vida? Él es la luz. Él es mi luz. Que días me estaba duchando y yo decía, la luz solamente me permite ver, esta luz física me permite ver medianamente una verdad, que yo creo que es la verdad. Pero la luz del Espíritu es la que me permite discernir. Y es una locura cuando una persona me diga a mí que el discernimiento de espíritus es poderle ver los pecados al otro internos. Y a eso también le llaman don de ciencia. Tiene una locura que es don de ciencia y don de palabra. Y entonces, no, yo veo en usted que usted tiene tal pecado. Y entonces hay una serpiente en su interior y que ese es el discernimiento espiritual. Hágame el favor. El discernimiento espiritual viene cuando usted tiene la palabra de Dios, cuando se ha comido el libro y cuando usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento espiritual es cuando usted ya puede decir verdaderamente que lo bueno es bueno y que lo malo es malo. No es como en la actualidad que a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Espero que esto les haya servido. Nos vemos la otra semana. La verdad, si le gustó nuestro contenido, dele like, suscríbase, comparta, que con esto nos ayuda un montón. Espero que este texto y muchos otros, nosotros estamos en un largo estudio, ¿no? Este estudio, la verdad, ha sido algo largo. Después de este estudio, después de la otra semana, quiero hablar acerca de la maldad del hombre. Y usted allí en ese estudio va a poder ver y reconocerse, porque así somos. De pronto, pues no sea el más popular, ¿no? Pero yo he visto que las personas que ven este contenido, la verdad les ha gustado y se han suscrito. Y pues en realidad aquí lo que vamos a ver es solamente estudios bíblicos. Les recuerdo que también estamos en nuestro segundo canal, Palabra y Verdad, Fabián Mejía Oficial, en donde usted puede encontrar también defensa acerca de las malas praxis y de malas cosas que vemos en los predicadores en la actualidad. Somos Iglesia Cristiana Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.